Estás escuchando Not So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 1 de la temporada 2, pero realmente es el episodio 13 de todo Not So Professional Girl. La verdad estoy otra vez muy contenta de estar aquí con ustedes, sobre todo porque fueron 2 semanas que no estuve hablando ante un micrófono, que la verdad aproveché para descansar y para hacer algunas cosas del trabajo. Sin embargo, pues también lo extrañaba, o sea, también me gusta mucho la rutina, entonces el hecho de estar grabando el podcast y a pesar de que me tomo mi tiempo para realmente enfocar a lo que quiero hablar y cómo lo quiero hacer, pues es algo muy divertido y que disfruto mucho hacerlo porque al final de cuentas es algo que me gusta y que espero que, como les he dicho en cada episodio, les ayude. Y bueno, el día de hoy, básicamente como pudieron ver, el nombre del episodio es Feedback. Yo aquí, ¿por qué lo quise hablar y por qué como que quería mencionarlo y por qué considero que es importante? Entonces, aquí sí voy a hablar mucho sobre mi experiencia desde un punto de vista personal y el por qué es importante para mí, pero también un poquito como contarles qué es la retroalimentación o el feedback y cómo lo he llevado yo a cabo. Entonces, al final de cuentas, la retroalimentación es una forma de evaluar el desempeño que tienes en un cierto puesto, en una cierta actividad, en un cierto proyecto. Puede ser el feedback de tu manager hacia ti o viceversa, de ti hacia tu manager o de personas alrededor tuyo, personas que tienen el mismo puesto que el tuyo o personas que pues al final de cuentas no están directamente relacionadas contigo, pero sí saben o estuvieron contigo durante una actividad o proyecto. Entonces, en lo personal, creo que es algo súper importante. Desde que yo empecé a trabajar, creo que el feedback es algo que me ha ayudado a crecer en todos los aspectos, desde la parte buena, cuando tu trabajo es reconocido, pero también la parte no mala, sino la parte que te hace crecer y que te hace enfocarte en lo que realmente importa, ya que al final de cuentas, la retroalimentación te ayuda a esta parte de entender cómo otras personas están viendo tu trabajo, qué es en lo que estás brillando y qué es lo que no estás brillando o cómo es que lo puedes seguir haciendo, ¿no? Entonces, algo muy importante sobre la retroalimentación y el feedback es que sí sea constante. Entonces, empezando con mis puntos, como ya saben, me gusta hacer listas. Un poquito es el feedback, como les decía, es ¿cómo vamos a evaluar tu desempeño? Distintas personas pueden evaluar tu desempeño, incluso las mismas personas de tu propio puesto o personas que no tengan tu propio puesto, pero estén en tu misma línea en cuanto al organigrama. Ahora, el segundo que yo les quería decir es que realmente sí es súper importante este tema de la retroalimentación. Yo sé que hay muchas empresas que hoy en día ya manejan algún sistema incluso automatizado sobre los objetivos, sobre la retroalimentación, cómo se está impactando, qué es lo que se debe hacer dentro de la retroalimentación, cómo se debe de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, aquí mi mensaje es que si no lo estás haciendo ya, pues es muy importante que se inicie o que lo pidas o que lo solicites, porque al final cuentas el hablar es muy importante. Y aquí se junta un poquito con mi tercer punto, es que realmente, por ejemplo, yo estaba en un proyecto hace ya varios meses y yo la verdad sentía que estaba fallando horrible. O sea, no sé si era mi autoexigencia, pero era algo muy pesado para mí en muchas cuestiones. Era un proyecto muy pesado, tenía muchos enfoques, muchas opiniones, era un constante, entonces yo trataba de sacarlo todo, pero yo sentía que no estaba dando ni mi 100 y también sentía que las otras personas estaban viendo eso, ¿no? Que no estaba sacando mi 100. Mi tercer punto es el no asumir, que es un poquito relacionado con los 4 acuerdos, que si no han leído ese libro se los recomiendo, pero el no asumir. Cuando yo terminé ese proyecto hablé con esta persona que estaba a cargo y todo lo demás y la verdad me felicitó. Me dijo que hice un muy buen trabajo y que en general había tenido ciertos aspectos sí a mejorar. Sí me dijo como las partes que tendrá que mejorar o mis áreas de oportunidad. Sin embargo, en general el feedback fue muy positivo. Y yo me quedé muy sorprendida porque yo dije, yo literal iba a esa junta con cara de esta persona me va a decir que lo hice muy mal o que no lo estaba haciendo bien o que tengo muchas áreas de oportunidad. Y no creo que el hacerlo mal esté incorrecto, sino que yo me sentía muy frustrada porque
al ser tanto trabajo y tanta presión desde mi lado como también sentía de afuera, yo sentía que lo estaba haciendo mal, ¿no? Y al final de cuentas a lo mejor las cosas no te van a salir a la primera y puede salir mal, pero no significa que sea lo peor del mundo. Y yo sentía que era lo peor del mundo. Entonces, algo que les quiero decir es que justo no asuman, porque al final de cuentas el hablar es tan importante que tú te vas a dar cuenta de lo que sí necesitas mejorar, pero también de lo que también estás haciendo bien, ¿no? Y no desde un punto de vista, es que yo asumo o yo pienso que él piensa que yo hago y que dije y todo lo demás. Entonces muchas veces o puede ser a la buena, como que las personas no estén enteradas y a lo mejor todo está saliendo perfectamente, pero o puede ser a la mala, ¿no? Incluso no solamente en un feedback que tú te estés diciendo, híjole, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, como a mí me pasó, sino al revés. Por ejemplo, me llegó a pasar que era líder de un archivo que yo tenía que hacer cada mes y me acuerdo que una vez que dejé esa posición, la persona, mi manager en ese entonces, me dijo, porque porque nunca me mostraste que hacías todo esto durante tu época con nosotros, ¿no? O sea, como que a veces asumimos que las personas están teniendo cierta visibilidad de lo que estás haciendo o saben o tienen una opinión acerca de lo que estás haciendo y a veces ni siquiera están enterados de lo que estás haciendo. Entonces ahí yo sí, fue como un impacto un poquito para mí porque pues al final de cuentas era un archivo, como les decía, que yo llevaba cada mes que no me puedo decir que me costaba el sudor de mi frente, pero pues era mi trabajo y tiene que ser de cierta forma reconocido. Y si tú no invitas a esa apertura a realmente pedir el feedback de lo que a lo mejor estás haciendo mal, pero también de lo que estás haciendo bien, las personas a veces no tienen tiempo, ¿no? Muchos estamos enfocados en otras cosas y no puedes ver todo lo que una persona necesitaría, ¿no? Obviamente tanto tu manager pues debes de estar siendo parte, pero también tú tienes que hacer como esa ayudadita. Entonces, tanto el hablar como el asumir es importante. Como les decía, una cosa es pedirlo. Yo la verdad siempre lo he pedido. Ha funcionado el pedirlo. Como les decía, hay corporativos que ya tienen sistemas establecidos. Sin embargo, yo incluso con sistemas establecidos los he pedido adicionales. Sobre todo también porque es una forma de conocerse y yo sé que la parte profesional es, a lo mejor desde un punto de vista serio, y está correcto, es formal, pero también conoces mucho a la persona y como yo, ¿no? Que asumía que lo estaba haciendo todo mal y que me estaba costando mucho trabajo y efectivamente me estaba costando mucho trabajo y el otro era que lo estaba haciendo un poquito, pues hacía las cosas y yo sabía que estaban bien, no me sentía tan presionada como la otra opción, pero ni siquiera se estaban enterando de lo que estaba haciendo mes con mes, ¿no? Y cuando ya me salí de esa posición, me acuerdo que incluso me decían, no inventes porque nunca nos enseñaste este archivo, lo hubiéramos usado. Entonces, es una locura porque a veces asumimos que las personas están totalmente enteradas de lo que hacemos o porque estamos tan enfocados en lo que hacemos que ni siquiera nos gusta, pues no compartirlo, pero ni siquiera nos damos cuenta que debemos de compartirlo, ¿no? Y aquí un poquito también es compartirlo a tu equipo, si funciona, si no funciona, pues hablar y eso, la verdad, ser compartidos en todo tipo de industrias, ser empáticos es algo súper importante. El que sea equitativo y está un poquito relacionado con el hablar es que a mí me costaba y no puedo decir que todavía, pero sí siento que a veces me cuesta el hecho de que decían, ok, me daban el feedback, me decían mis áreas de oportunidad, pero me costaba mucho el dar feedback de regreso a personas que yo les reportaba o a personas que estaban debajo de mí, porque soy una persona que tiende a ser más sensible, la verdad, y soy una persona que no se esconde las cosas y no es que no sea directa, sin embargo, como que no sentía como esa fuerza, se podrá decir, o a lo mejor ni siquiera pensaba realmente de cómo manejarlo. Entonces, ¿a mí qué me ha ayudado? A mí me ha ayudado mucho el tema de mentores. Esto es un poquito el pensar, ¿no? No sé, mi feedback es que hay un abuso de poder en cuanto a tiempos, no hay un respeto a los tiempos, ponen juntas desde las 7 de la mañana, por ejemplo. Voy a decir un ejemplo. Y el hecho de cómo comunicarlo es la clave, ¿no? Al final de cuentas, yo sí puedo llegar y le puedo decir a la persona que está haciendo eso como, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás poniendo juntas a las 7 de la mañana si el inicio del día es a las 8 y bla, bla, bla? Y empezarme a pelear como algo agresivo y como llevarlo a un feedback que realmente estés enfocándote en solamente lo malo.
como a mí me ha funcionado, y esto no es, probablemente existan técnicas psicológicas que funcionen mejor que esto, pero como a mí me ha funcionado es primero sondear, ¿no? ¿A cuántas personas les está afectando esta parte de las juntas a las 7 de la mañana, ¿no? Oigan cómo van, qué está sucediendo, cómo se sienten, si les gustan las juntas de las 7 de la mañana. 2, tomar acción antes del feedback. Entonces, por ejemplo, es decir, ok, lo que está sucediendo es que las juntas a las 7 de la mañana a mí no me quedan porque mi horario es de 8 a 6 de la tarde. Entonces voy a proponerle a esta persona que a partir de toda la siguiente semana a las 8 sean las juntas. Si esto no cambia, es ya empezar a escalarlo. Y lo primero que se hace es, si es tu jefe, pues bueno, lo puedes hablar directamente con él. Y si no es tu jefe, es platicarle a tu manager como, oye, está sucediendo esto, esta persona está haciendo esto, desde un punto de vista de ayudar. Creo que a veces nos olvidamos que en esta parte formal y de buscarlo como todo correcto y de hacerlo todo correcto, nos olvidamos de que al final estamos trabajando con personas. Entonces, si tú buscas la forma de solucionarlo desde una perspectiva de paso a paso y no ir en contra de la agresividad, el feedback siempre va a ser positivo, ¿no? Y esta parte del equitativo, porque al final de cuentas, sí hay cosas que tanto como tú debes de mejorar, como también la otra persona que le reportas o la persona que está al lado de ti puede mejorar. Y a mí me ha ayudado mucho porque tanto las cosas buenas como las cosas que me han dicho que tengo que mejorar, me he dado cuenta y he abierto los ojos, como por ejemplo lo que les decía, que no demostraba yo lo que estaba haciendo y que lo podía haber demostrado más. Y la idea era que pues realmente pues tuviéramos como este enfoque, ¿no? Al final de cuentas, si tú no estás como demostrando o recibiendo ese feedback, no va a haber una oportunidad de crecimiento. También tienes que ser, como yo les decía, muy cauteloso y muy específico en cómo vas a recibir y cómo vas a dar un feedback, porque al final de cuentas sí tienen que ser equitativo, pero hay distintas formas de sobrellevarlos. Hay situaciones dentro de los trabajos que realmente pueden tener una perspectiva que a lo mejor ya ni siquiera se tiene que manejar como feedback directo, sino a lo mejor se tiene que escalar, pero creo que si lo hacemos desde un inicio no debe de haber ningún problema o puedes solucionarlo de distintas formas. Entonces, como les decía, lo pueden hacer, empezar a sondear, empezar a ver si se puede cambiar desde un punto de vista y si no, empezarlo a hacer más arriba. Otra de las cosas es que me ha ayudado es poner ejemplos. Entonces, por ejemplo, como les decía, vamos a poner otro ejemplo. Es que esta persona no me contesta ningún correo. Ya he estado hablando con esta persona, sigo hablando con esta persona y normalmente el feedback incluso es inmediato. A mí me ha pasado que es, bueno, agreguemos a su jefe, ¿no? Y creo que a veces no es que sea la peor decisión, sino va a depender mucho de la situación. Sin embargo, lo que a mí me ha sucedido en estas situaciones es que yo le puedo decir a la persona que nos está contestando, lo busco, hago una llamada para solucionarlo, porque pues al final cada quien está viviendo en su mundo. Entonces yo he hecho juntas de, oigan, ¿saben qué? Necesitamos necesito tu apoyo en esta parte, lo podemos hacer, una junta, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo lo podemos sacar más rápido? Entonces, como un poquito en esta apertura de la empatía me ha ayudado, y obviamente también más allá, pues empezamos a tener como formas de apoyar, ¿no? Y lo que les decía de los ejemplos o de dentro de esto mismo, es decir, ya que llegues el feedback hablado con una persona en una junta que probablemente se haga una reunión específica para eso, llevar tus puntos. Mira, en la situación X de ese proyecto X sucedió esto y yo considero que lo podríamos llevar de esta manera porque ¿qué fue lo que fue negativo o como lo que no se cubrió debido a ese feedback que estás dando? Entonces ya da ejemplos y ya no se queda solamente en lo personal, sino se realmente se enfoca en qué es lo que se está haciendo, ¿no? Yo sí creo que el feedback debe ser tanto positivo como negativo, obviamente va a depender de la situación, pero sí se deben de recibir las dos cosas. Y también a mí lo que me gusta, y por eso estoy creando y haciendo este podcast, es que al final las experiencias ayudan muchísimo. Hay personas que definitivamente, dependiendo de su nivel de liderazgo y su nivel de recepción a cuanto al feedback, hay personas que se lo van a tomar muy personal, hay personas que se lo van a tomar de acuerdo a cómo ellos quieren ver la perspectiva, y hay personas que pues van a cambiar inmediatamente sus acciones. Entonces sí hay que enfocarse en cómo es la persona, cómo manejarlo, los ejemplos, estas formas de enviarlo es como una forma de no evitarlo, pero como de solucionar de una manera
sin tener que evitarlo, porque al final de cuentas sí es súper malo evitar el feedback porque puede llegar a ser literal, es como una bolita de nieve, empieza pequeña y termina enorme. Entonces el sí hablarlo es súper importante y como les decía, el que sea equitativo, el que ok, me estás dando feedback, yo de esa forma te voy a dar feedback y las distintas formas que ya les platiqué que puede funcionar y que a mí me ha funcionado. Y por último, los de alrededor también importan. Entonces esto es algo que a mí me gusta mucho porque al final de cuentas, una cosa es la persona que está arriba tuya o la persona que está abajo tuya, pero alrededor importan también porque hay un sistema, por ejemplo, que me encantaba, que era a veces que no reportabas directamente a la persona, pero estaba dentro de tu misma línea de posición o dentro de tus mismos proyectos, compartían el feedback, ¿no? Entonces, hay veces que hacemos cosas que no nos damos cuenta que podemos mejorar. Por ejemplo, no estamos respondiendo correos, no estamos haciendo ciertas cosas o estamos sobreestresando el equipo, estamos dando demasiado follow y bla, bla, bla. Entonces, realmente este tipo de situaciones sí son complicadas porque, pues al final de cuentas, no es como que esa persona o tú les reportes directo o esas personas te reporten. Pero también sus opiniones son importantes porque te ayudan a un crecimiento. Entonces yo también he llegado y he conversado con personas que tienen mi mismo nivel de, mira, yo veo que estás haciendo esto bien, de esta forma, me gustaría que me apoyaras más en esto y todo lo demás. Y sí he recibido también dando comentarios buenos, como también comentarios que me dicen, mira, a mí me funcionó así y yo creo que tú lo estás haciendo así, la verdad aquí no funcionan las cosas así. Y al final así se va creando una cultura de la organización adecuada porque vas a empezar a tener esa confianza con las personas que están en tus proyectos o que están en tu mismo nivel y que puedes ver las cosas que a lo mejor te están faltando para tenerlo, ¿no? Y también porque a veces estamos en una sola área y esa misma área te enfocas tanto que al final de cuentas ni siquiera te estás dando cuenta de lo que puedes mejorar porque no sabes de otras áreas, no has visto lo que otras personas están asumiendo. Y ya, creo que estos 5 puntos y algunos ejemplos que les di es en cuanto a mi experiencia de pedir feedback y realmente darlo y su importancia y qué es lo importante. Al final de cuentas, ya una vez que ustedes reciban un feedback, como les decía, ya después es filtrar qué acciones se van a tomar en lo bueno, qué debemos de seguir haciendo, qué debemos de dejar hacer y qué podemos empezar a hacer. Esas son las 3 cosas que normalmente yo pregunto. ¿Qué debo de seguir haciendo? ¿Qué debo de dejar hacer? ¿Y qué debo de empezar a hacer? Porque no las he iniciado. Ayuda mucho a ese punto de vista, perspectiva de decir, bueno, ¿sabes qué? Debes de hacer esto por esto y esto y esto. Y al final puedes hacer un plan de acción. Hay cosas que se van a hacer más a largo plazo y que se aprenden con la experiencia. Y hay cosas que las puedes hacer en ese momento y las puedes empezar a cambiar y tú puedes empezar a mejorar y realmente hacer una lista de los atributos y de lo que tú quieres llegar a ser de acuerdo a tus objetivos. Si al final quieres lograr una promoción, si quieres tomar un curso, si quieres hacer lo que sea, pues al final el feedback te va a ayudar a eso, a enfocarte en lo que realmente importa y en lo que realmente te va a llevar a tus objetivos. Entonces, espero que les haya gustado este episodio, que les haya gustado estos ejemplos. A mí la verdad me emociona mucho este tema. Los invito a pedir feedback en cualquiera de lo que sea su posición y también en que si hay reportes suyos, a proveerlo y a realmente tomarse el tiempo para hacer un feedback adecuado y que sí sirva para el crecimiento de las personas. Entonces espero que estén muy bien, les deseo una bonita semana y nos estamos viendo la siguiente semana con otro episodio. ¡Mil gracias!